invasoras de riego. Mi nombre es Diego Montenegro y soy representante del ICA en México. A nombre del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, el ICA, y de la Red de Gestión de la Innovación Agroalimentaria, la Reinovagro, les doy la más cordial bienvenida a todos ustedes y de manera muy especial a la señora Lola de Toro, que es la gerente del Campus de Excelencia Internacional Agroalimentario, el CIA 3. Agradezco muy sinceramente su iniciativa para generar estos espacios de conocimiento y de intercambio entre actores especializados vinculados con la innovación agroalimentaria. El CIA 3 ha acordado con la Reinovagro celebrar una serie de seminarios virtuales desde el año 2017 con el objetivo de exponer por parte de expertos del campus temas relevantes en innovaciones en el sector agroalimentario. Este es el tercer seminario web del año 2020, evento en el cual la doctora María Luisa de la Torre Sánchez de la Universidad de Huelva y el doctor Khalid Fad del CENTA, ambos de España, nos compartirán sus amplios conocimientos y experiencias de investigación. Pues bienvenidos a ambos y nuevamente reiteramos el agradecimiento. Antes de iniciar, quiero comentarles que el ICA está inaugurando su sala virtual, por la que ya muchos seguramente ustedes ingresaron. Antes de iniciar, quiero comentarles que esta plataforma será utilizada ampliamente para la celebración de sus seminarios web, foros técnicos y otros debates de alto nivel. Esto con el objetivo de continuar y profundizar nuestras acciones de cooperación técnica, hoy día primordialmente virtuales, y así ampliar la audiencia y la participación en épocas de distanciamiento social derivados a la pandemia del COVID-19. Quiero hacer una breve referencia de lo que es el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, que es el organismo especializado del sistema en el estímulo, la promoción y el apoyo a los esfuerzos de sus 34 Estados miembros para lograr un desarrollo agrícola y el bienestar rural a través de la cooperación técnica de excelencia. A su vez, el Campus Agroalimentario de Excelencia Internacional es una iniciativa conjunta entre las universidades de Almería, Cádiz, Huelva y Jaén, encabezada por la Universidad de Córdoba. Estas instituciones tienen una larga trayectoria científica y ponen todo su conocimiento sobre la industria agroalimentaria a disposición de la sociedad. Su presidente, el doctor José Carlos Gómez, además preside la Red de Gestión de Innovación para el Sector Agroalimentario, el Reinovagro. Esta red es una plataforma que impulsa la innovación en los ecosistemas agroalimentarios, economías rurales de 15 países que están representados a través de sus 73 miembros. Esto para fortalecer la productividad, la competitividad y el desarrollo sustentable desde la perspectiva económica, social y ambiental. Muy bien, pues a partir de esta breve introducción reitero las palabras de bienvenida una vez más, agradeciendo a quienes están auspiciando este evento y a los expositores de este importante foro. Y les cedo la palabra a Marta Escalante, la secretaria ejecutiva de Reinovagro, para la conducción de este seminario. Pues muchas gracias y éxitos totales en este importante evento. Muchas gracias. Gracias, don Diego, por su amable bienvenida. Bienvenida, que reitero, para nuestros ponentes y nuestros participantes, que en este momento son 54 inscritos. Y bueno, después de la bienvenida, yo quisiera darles algunas reglas de participación. Luego Lola del Toro dará la introducción a los seminarios y hará la presentación de los dos expertos.
quienes inmediatamente después realizarán sus conferencias por un tiempo de 40 minutos para dar lugar a preguntas y comentarios de los participantes, hacer el cierre y dar los agradecimientos. Pues esa es nuestra agenda del día, del evento, y pues ya estamos en él. Sean bienvenidos todos. Quisiera, en cuanto a las reglas de participación, pues el administrador les ha apagado su cámara y su micrófono, y solo en caso de que se solicite levantando la mano por alguna situación particular, bueno, se encenderá la cámara y micrófono. Las preguntas que quieran hacer, las pueden hacer a través del chat de la plataforma, solicitándoles que por favor, dado que son dos expositores, dos ponentes, indiquen a quién va dirigida la pregunta y que hayan, que esté su nombre. Yo veo ahora que solo algunos no se renombraron. Veo a una Cris. Es recomendable que en sus herramientas, donde las tengan, hay 3 puntitos, en la foto de su, perdón, en la foto donde está su nombre, aparecen 3 puntitos. En esos puntitos, si ustedes le dan, hay una opción que dice renombrar. Y cuando ustedes se renombran, pueden poner su nombre completo, seguido del país. Esto nos permite ubicarlos correctamente para poder, en el momento que hagan las preguntas, se dirijan a ustedes en particular. Agradecemos que hagan este ejercicio. Entonces, todas las preguntas serán a través del chat de la plataforma, solicitándoles que digan a quién se dirigen. La presentación del video estará disponible para su consulta en YouTube, en el canal del ICA México y en la plataforma, en el portal web de la Red Innovagro. Hay un espacio que se denomina Seminarios CEIA3 Innovagro. Ahí nosotros ponemos la información de este y otros seminarios que con ellos hemos organizado. Les informo que en este momento se está transmitiendo en vivo por YouTube y les agradecemos a los 52 participantes en este momento dentro de sala. Sin más, le doy la palabra a Lola del Toro para que nos introduzca en los seminarios CEIA3 Innovagro. Gracias, Lola. Gracias, Marta. Bueno, en primer lugar, agradecer tanto a Marta como a Diego su introducción y a todos los presentes por el interés que ha surgido. Como han comentado anteriormente, esta iniciativa lleva desarrollándose varios años y lo que intentamos es poner a disposición de la comunidad o de la sociedad pues las investigaciones que se están haciendo en el marco de proyectos en los cuales participan nuestros investigadores o investigadores de nuestras universidades. En el caso concreto de este seminario, se enclava en un proyecto de grupo operativo en el cual participan tanto investigadores como el propio campus de excelencia junto con otros órganos. Para todos aquellos que no conozcan la iniciativa de grupo operativo, es una iniciativa pionera, lleva unos poquitos años funcionando en Europa, que se dio cuenta que la innovación en el sector agroalimentario estaba bastante separada de las necesidades reales del sector y decidió poner en marcha proyectos, no grandes proyectos de investigación, sino proyectos que fueran pequeños, que fueran con un enfoque bottom-up, que fueran diseñados o requeridos por el propio sector y que además se desarrollaran en un marco multiactor, que significa que el proyecto que se desarrollara, se diseñara y se desarrollara por distintos agentes, entre los cuales sí o sí tenían que estar tanto el tejido del conocimiento como el propio sector. En el marco de estos proyectos de grupos operativos, pues se ha puesto en marcha un proyecto, que en este caso es de especies invasoras, en el cual están integrados distintas entidades. Ahora María Luisa lo va a introducir con más detalle.
Y la idea, el proyecto está ya bastante avanzado, estamos ya en el último año de su ejecución y ya se van obteniendo resultados. Entonces, el proyecto, como les digo, ha sido diseñado pues, para dar respuesta a innovaciones prácticas, a problemas reales que hay en el sector, es decir, no estamos hablando de una investigación muy lejos del mercado, sino avanzada en el mercado y que además se está desarrollando de un modo a través del grupo operativo. He visto que algunos de los asistentes del grupo están integrados dentro del grupo operativo. Pues ya sin más, porque los detalles del proyecto lo van a introducir nuestros dos ponentes, que son dos avalados científicos. Por un lado, María Luisa de la Torre, que es investigadora catedrática de la Universidad de Huelva, una de las universidades adscritas al campus de excelencia. Es doctora ingeniera química y también ingeniera agrónoma y desde hace algunos años directora del Departamento de Ingeniería Minera, Mecánica y Energética. Pues tiene una avalada producción científica y tiene distintas publicaciones en revistas de impacto y la mayoría de sus estudios han estado focalizados dentro del tema de contaminación de agua y en concreto el tema de especies invasoras y su incidencia en los riegos, que es uno de los temas de los que va a versar el estudio. Por otro lado, a continuación, el doctor en biología de la Universidad de Sevilla, Khalid Paz, nos presentará también los resultados, porque María Luisa ha sido la directora científica del proyecto, va a encauzar el proyecto y los resultados los va a presentar el doctor Khalid. Y él es técnico de proyecto, responsable de la línea de investigación, pertenece a CENTA, que es una entidad científica que depende de la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía. Ya sin más, les doy las gracias por compartir con nosotros sus conocimientos y espero que para todos los asistentes sea muy interesante. Muchas gracias. Gracias a ti, Lola. Adelante, doctora María Luisa de la Torre. Muchas gracias. Bueno, yo en primer lugar me gustaría agradecer a la Red Innovagro en la persona de su secretaria ejecutiva, Marta Escalante, al CIA3 en la persona de Lola del Toro, gerente, y Lucía Reguillo, de la Oficina de Proyectos Internacionales, así también como en ICA, en la persona de Diego Montenegro. La posibilidad de que nos hayan permitido estar aquí hoy exponiendo y dando difusión al proyecto de innovación Inbarrega, del que soy coordinadora técnica. Siguiente, por favor. Bien, este proyecto ha sido financiado gracias a las ayudas al funcionamiento de grupos operativos de la Asociación Europea para la Innovación en materia de productividad y sostenibilidad agrícola. La inversión ha sido subvencionada con fondos FEADER por la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, con un montante de financiación concedida de 29.663,57 euros. Siguiente, por favor. La composición de este proyecto operativo es la siguiente. FERAGUA, que es la Asociación de Comunidades de Regantes de Andalucía y que es representante del grupo operativo. El CIA3, Campus de Excelencia Internacional Agroalimentario. El CENTA, Fundación Pública Andaluza, Centro de Nuevas Tecnologías del Agua. Y la Fundación Caja Rural del Sur. Siguiente. Además, en este proyecto hay una serie de miembros no beneficiarios que apoyan el proyecto, como son la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, varias comunidades de regantes asociadas de FERAGUA, como son la Comunidad de Regantes del Valle Inferior del Guadalquivir, del Villar, de Palos de la Frontera y de Genil Márger Izquierda. Además, también participa como miembro no beneficiario la empresa provincial de aguas de Córdoba, Proaxa. Siguiente. Bien, voy a hacer una breve introducción a la problemática de las especies invasoras para luego hacer un breve resumen de en qué consiste el proyecto Inbarrega. Posteriormente, el doctor Fad, cuando yo termine mi exposición, continuará él con la fase que hasta el momento se ha terminado, como les explicaré posteriormente. Bien, las especies exóticas invasoras, según la Comisión Europea, se definen como aquellas
cuya introducción y propagación fuera de su ámbito ecológico natural constituye una amenaza real para la biodiversidad y la economía. En concreto, respecto de la economía, en el mundo se estima que se vienen gastando $1 trillón al año en combatirlas. En Europa esto se eleva a unos 12 billones de euros al año y en concreto en Andalucía, como veremos luego, se estiman unos 70 millones de euros al año. Dentro de la gran cantidad de especies invasoras que afectan al territorio español, en Andalucía las especies invasoras que afectan de mayor medida a los sistemas de riego son las que tenemos en estas fotografías a la derecha. En primer lugar, la fotografía de arriba, el mejillón cebra, Dreissena polymorpha. En la fotografía, perdón, ¿puede volver a...? Fotografía. Ah, sí, perdón. La diapositiva anterior, por favor. La anterior. Ahí, muy bien, gracias. En la fotografía central se encuentra la almeja asiática, Corbicula fluminea, y en la fotografía inferior, briozoos, que como pueden observar, su aspecto es como de unas raíces, pero ahora veremos mejor lo que son exactamente. Siguiente, por favor. Siguiente. Siguiente. Sí, muy bien, gracias, Marta. Bien, el mejillón cebra, como pueden observar en esta fotografía, es un molusco bivalvo de agua dulce, tiene una forma triangular con un borde romo y tiene un colorido especial, tiene unas bandas en forma de zigzag en colores blanquecinos y oscuros que le dan su nombre común, mejillón cebra. Es una especie bastante resistente a aguas salobres, su tamaño suele llegar hasta los 3 centímetros de longitud y se sujetan a los sustratos mediante una secreción denominada viso, al igual que el mejillón común del mar. Son unas especies muy difíciles de combatir, son unas especies muy resistentes, incluso pueden llegar a resistir fuera del agua entre 5 y 6 días. Además, otra problemática grande de estas especies es respecto a su reproducción, ya que un solo individuo de mejillón cebra puede producir hasta 1 millón de descendientes al año. Siguiente. Siguiente. Bien, la almeja asiática, como podemos observar en esta fotografía, es también un molusco bivalvo, también de agua dulce. Tiene unas características con unas estrías de crecimiento que la diferencian claramente de otros bivalvos y suele tener unas tonalidades verdosas, amarillentas. Y al igual que el mejillón cebra, tiene entre su problemática para erradicarlo es la altísima resistencia que tiene, incluso mayor que el mejillón cebra, y la alta tasa de fecundidad. Siguiente. Siguiente. Por último, los briozoos son unos organismos coloniales. Cada individuo tiene un tamaño aproximadamente de medio milímetro, pero se van asociando y formando una colonia de gran tamaño. Su hábitat natural son aguas con una temperatura entre 15 y 28 grados, con lugares oscuros en los que el agua fluya ligeramente, y que tenga una gran cantidad de alimentos para ellos. Su problemática para eliminarlos radica en sus estructuras de resistencia. Aquí en la fotografía tenemos un individuo, un estatoblasto. Ese estatoblasto es una estructura de resistencia de los briozoos al que no afectan las condiciones más adversas, y a partir del cual pueden producir un nuevo individuo y a partir de ahí ser el origen de una nueva colonia. Siguiente. Bien, los mayores problemas causados por estas especies invasoras, miren, por ejemplo, en la fotografía de la derecha pueden observar el interior de una tubería de una comunidad de regantes que se encuentra completamente tapizado por mejillón cebra.
En la fotografía central pueden observar un cazapiedras, que es una pieza que se instala en los sistemas de riego para recoger alguna pieza que pueda haber entrado en el sistema de riego. Sin embargo, en este caso pueden ver el cazapiedras totalmente lleno de almeja asiática. Estas dos especies, tanto el mejillón cebra como la almeja asiática, proceden de los embalses de cabecera y llegan a colonizar las balsas de riego transportándose en forma de larvas o incluso en forma de adultos. Siguiente. En cuanto a los problemas que causan los briozoos, aquí pueden ver un filtro de un sistema de riego que está totalmente obturado, totalmente tupido por una colonia de briozoos. Estos briozoos pueden llegar hasta los finales de los sistemas de riego y taponar los orificios de los rociadores de agua. Estas colonias, además, como problema, como hemos indicado anteriormente, son las estructuras latentes, los estatoblastos, que aunque mueran los briozoos, quedan en los estatoblastos hasta que las condiciones son idóneas para volver a reproducirse. Siguiente. Bien, en general, de las 3 especies invasoras, los mayores problemas que causan en las instalaciones de riego son, como resumen, un mal funcionamiento de la instalación, disminución de las presiones, aumento del volumen necesario de agua de limpieza, contaminación del agua de riego con gran cantidad de restos orgánicos, aumento del coste energético debido a la pérdida de carga y, en consecuencia, mayores requerimientos de presión, incremento de oxidación y deterioro de los elementos metálicos de las instalaciones y, como colofón final y como auspiciado por todo lo anterior, un aumento del coste del tratamiento de agua. Siguiente. Bien, en Andalucía, como la mayoría de ustedes conocerán, se encuentra en el sur de España. En Andalucía, si miramos el mapa de la izquierda, es un mapa donde se encuentran localizadas las demarcaciones hidrográficas de Andalucía. Se puede observar cómo en el oeste y el norte, en la demarcación Tinto de Piedras y Guadiana, se encuentra invadida por almeja asiática. En el sur, la demarcación Guadalete-Barbate y Cuenca Mediterránea Andaluza está invadida por mejillón cebra y la demarcación del Guadalquivir, que es la más grande, se encuentra invadida por las 3 especies, por briozoo, por mejillón cebra y por almeja asiática. Siguiente. Bien, con todo esto, los objetivos del proyecto Inbarrega, el objetivo general, el objetivo central es la evaluación, validación y aplicación de métodos físicos y químicos para prevención y control de las especies invasoras que colonizan estas instalaciones de riego. Para conseguir este objetivo general, este objetivo central, hay una serie de objetivos específicos a cumplir. El primero, la determinación de los tratamientos viables, así como el protocolo y método de aplicación más eficaz, en función de los resultados experimentales obtenidos en una planta piloto, como después veremos. La estimación de la sostenibilidad del coste de aplicación en las comunidades de regantes y, por último, la aplicación in situ en las instalaciones de las comunidades de regantes de los tratamientos validados en planta piloto y determinación de su eficacia en campo. Siguiente. Bien, las fases del proyecto comienzan con una fase de documentación. Una fase de documentación que, como veremos a continuación, se alarga durante todo el desarrollo del proyecto. En esta fase de documentación lo que hemos hecho es, o estamos haciendo, es nutrirnos de todas las publicaciones, tanto científicas como de divulgación, como de organismos de gestión que pueda haber referentes a estas 3 especies y en concreto en los sistemas de riego, respecto a aplicación de productos, dosis, etc. Una fase experimental que, como les decía, cuando termine mi ponencia se la explicará el doctor Fa. Ahora mismo es la única fase que ha terminado, que está totalmente terminada.
Después de la fase experimental y teniendo conocimiento de cuáles son los tratamientos químicos más viables, las dosis de aplicación y en función de las características técnicas de las comunidades de regantes, como son volúmenes, balsas, sistemas de propulsión, velocidades en las tuberías, longitudes de tuberías, etcétera, se lleva a cabo un estudio de viabilidad económica de aplicación de esos productos, de esos tratamientos en las instalaciones reales. A continuación se pasa a una fase de campo en la que se aplican los tratamientos que se han visto en la fase experimental y además de otros tratamientos que veremos a continuación. Esta fase no está terminada, tan solo se ha hecho una parte que les explicaré posteriormente. Y terminará con un informe final que será redactado incluyendo todos los resultados y conclusiones del proyecto. Todas estas fases nutren una fase de divulgación, que es en lo que nos encontramos ahora mismo. Siguiente. Bueno, esto es un cronograma del proyecto simplemente para que puedan ver cómo se van desarrollando las distintas fases a lo largo de los 2 años de proyecto. La fase de documentación es la de arriba, se desarrolla durante todo el proyecto. La fase experimental es la que ya se ha terminado. La fase de viabilidad económica comienza un poco antes de que termine la fase experimental y estamos terminándola ahora mismo. La fase de campo pueden ver cómo se ha dividido en 2 partes porque uno de los tratamientos, como veremos luego, y además que ya se ha aplicado en campo, su fase experimental ya se hizo en un proyecto anterior. Entonces eso ya lo teníamos avanzado y por ese motivo ya hemos podido hacer la fase de campo de ese tratamiento. Bueno, y por último la fase de divulgación que se desarrolla a lo largo de todo el proyecto. Siguiente. Los tratamientos que se van a estudiar durante la fase experimental y la fase de campo de este proyecto son los siguientes. En la fase experimental, hipoclorito sódico, peróxido de hidrógeno y ácido peracético y bisulfito sódico. En la fase de campo, además de estos 3 tratamientos químicos, se hacen unos tratamientos físicos como la desecación, la pintura antifouling y los ultrasonidos. Y además se trata también con ácido sulfuroso que, como les he comentado, en la fase experimental no se hace debido a que se hizo con un proyecto anterior. Siguiente. Bien, aquí pueden ver la fase de campo de desecación. Esta fase consiste en vaciar completamente una balsa. Aquí pueden observar en la fotografía de la izquierda una balsa de la comunidad de regantes del Villar, completamente desecada, y se deja exponer el fondo de esa balsa al sol. Como consecuencia, pueden ver en la fotografía de la derecha la almeja asiática que se encontraba en el fondo de la balsa, aparece muerta al cabo de unos días, y como curiosidad, en la fotografía del centro pueden ver una planta que estaba totalmente invadida por mejillón cebra y que también ha muerto por la desecación. Siguiente. Otro tratamiento físico es la pintura antifouling. Pueden ver en la fotografía de la izquierda una placa a la cual se le aplicó tratamiento antifouling, pintura antifouling, solamente en la mitad, perdón, eso, muy bien, gracias. Solamente en la mitad de la placa. Esta placa se sumergió en el agua, se dejó durante un tiempo y al sacarla pueden observar lo siguiente. En la parte en la que está aplicada la pintura antifouling no hay briozoo, que es el caso. Sin embargo, en la parte izquierda, donde no había pintura antifouling, pueden ver cómo está completamente colonizada por el briozoo. En la fotografía de la derecha pueden ver una cántara de una comunidad de regantes a la que se le ha aplicado el tratamiento antifouling dentro del desarrollo de este proyecto. Siguiente. Otro tratamiento físico son los ultrasonidos. En la comunidad de regantes de Palos de la Frontera, en una de las balsas se ha instalado un equipo de ultrasonidos. Este equipo se ha dejado durante un tiempo y, a grosso modo, lo que se ha podido apreciar es una disminución de las algas en el agua.
esta disminución de las algas es una disminución del alimento y por tanto también se ha advertido una disminución en concreto de larvas y adultos de almeja asiática. Siguiente. Bien, en cuanto a la aplicación de los tratamientos químicos en campo, la forma de aplicarlos será la siguiente. En concreto, para el ácido sulfuroso, lo que hemos hecho es aplicarlo en la comunidad de regantes del Valle Inferior del Guadalquivir, en concreto en el sector 1. Este sector tiene 2 ramales, 2 tuberías. Una pueden ver en la fotografía en color rojo y la otra en color azul, y ambas parten de una de las balsas. Siguiente. La forma de aplicar los tratamientos en las tuberías es la siguiente. En una de las tuberías introducimos el tratamiento hasta que queda llena esa tubería con el tratamiento, hasta que llega al punto final. En el punto final chequeamos que ese tratamiento ha conseguido una serie de condiciones que veremos ahora, y cuando esto es así, la tubería se cierra y se deja cerrada durante un tiempo para que surta el efecto en las especies invasoras que hayan en el interior de esa tubería. Además, antes de la aplicación y después de la aplicación de estos tratamientos, se hacen unos análisis completos del agua con el fin de comprobar las condiciones de partida y las condiciones finales. Pero además de eso, durante el tratamiento se toman unas muestras en las que se analizan una serie de parámetros, unos para ir controlando la evolución del tratamiento y otros para controlar que no haya una posible afección al medio ambiente. Siguiente. En concreto, por ejemplo, aquí en esta tabla vemos los tratamientos, las condiciones en el punto final y el tiempo en el que tiene que estar la tubería cerrada. Concretamente, para la cloración, hemos visto en laboratorio que lo que queremos que ocurra es que en la tubería haya como mínimo 1 miligramo por litro de cloro libre residual. Entonces, aplicamos el cloro en la tubería. Cuando en el punto final de esa tubería llegan esas condiciones de 1 miligramo por litro de cloro libre residual, cerramos la tubería y la dejamos durante el tiempo que viene definido en esta tabla. En el caso de la cloración, para el mejillón cebra sería la tubería cerrada durante 6 días y para la almeja durante 12 días. En el caso del peróxido peracético, queremos una condición final de 40 miligramos por litro, y en el caso del bisulfito sódico y del ácido sulfuroso, queremos alcanzar una concentración de oxígeno inferior a 1 miligramo por litro. El tiempo de la tubería cerrada, como indicado en la cloración, son 6 días, al igual que en bisulfito y ácido sulfuroso para el mejillón cebra y para los briozoos. La almeja asiática hemos visto, como luego comentará el doctor Fa, que es bastante más resistente y hay que dejarla al menos 12 días en el caso de la cloración, de bisulfito y del ácido sulfuroso, y 9 días en el caso del peróxido peracético. Siguiente. Bien, aquí pueden observar en caso del ácido sulfuroso se tomó el ramal 1, que es el que está pintado de color rojo, para el tratamiento de mejillón cebra y briozoos, para dejarlos durante 6 días la tubería cerrada. La tubería del ramal 2, la tubería de color azul, se utilizó para el tratamiento de la almeja asiática y de esa forma poder dejar tan solo esa tubería cerrada durante 12 días. Cabe destacar que en este proyecto tenemos una serie de parámetros externos que influyen mucho en el desarrollo del proyecto, como son las condiciones climáticas y las condiciones técnicas de las comunidades de regantes. Las condiciones técnicas de las comunidades de regantes nos afectan porque para poder hacer estas experiencias en campo tenemos que esperar a que la comunidad podamos disponer de esa instalación de la comunidad de regantes para llevar a cabo la aplicación sin que en ese momento estén regando. Y respecto a las condiciones climáticas, porque en función de ellas vamos a encontrar una mayor o menor cantidad o incluso ninguna especie invasora. Siguiente.
El ácido sulfuroso se aplicó partiendo de un quemador de azufre proporcionado por la empresa Agua Dulce Ibérica. Este quemador de azufre, al quemarse el azufre, se transforma en dióxido de azufre y este dióxido de azufre, al mezclarse con el agua, se convierte o se transforma en ácido sulfuroso, se obtiene ácido sulfuroso. Este ácido sulfuroso entra en contacto con el agua de la comunidad de regantes, lo que ocasiona es una bajada del pH y una bajada del oxígeno disuelto. Pueden observar una fotografía a la izquierda de la balsa del sector 1 del Valle Inferior del Guadalquivir. Siguiente. Bien, aquí hay una evolución del tratamiento desde que en el momento inicial se aplicó el tratamiento al ramal 1 y al ramal 2, 6 días después, aquí dice un chupinazo, el chupinazo quiere decir que cuando termina el tratamiento lo que se hace es abrir la tubería, el desagüe final y meter agua a presión a gran velocidad en la tubería para que arrastre todas las especies que pueda haber muertas en el interior. Lo mismo se hizo al cabo de 12 días en el ramal de la almeja asiática. Siguiente. Bueno, y aquí lo que pueden observar es el mejillón cebra que salió por el desagüe final. Este es el mejillón cebra completamente muerto y lo pueden observar también con mayor detalle en la fotografía de la izquierda. Almeja asiática había bastante menos y en el momento en que pudimos hacer esta experiencia en campo, encontramos mucho estatoblasto, pero muy poco briozo, por las condiciones climáticas, ya habían bajado bastante las temperaturas. Siguiente. Bueno, pues muchas gracias por su atención. En la diapositiva anterior podían ver la página web del proyecto Inbarrega por si quieren consultar. Ahora va a pasar el doctor Fa a exponerles la fase experimental, ya que él ha sido el responsable de su desarrollo. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ti, María Luisa, por esta exposición. Perdón, no puedo activarle su... Activar. Ya Ahora está. sí, ahora Gracias. sí. Vale. Bueno, buenos días a todos en Latinoamérica, buenas tardes en España. Mis agradecimientos a Marta de Novagro, a Lola y Lucía de CIA3 y también a Francisco de Feragua por la organización de este seminario web. Siguiente. En esta presentación voy a dar una pequeña presentación sobre la Fundación CENTA, el centro donde estoy trabajando ahora. Después voy a concentrarme sobre el proyecto Inbarrega y al final voy a hablar sobre los resultados de un proyecto que ha sido anterior al Inbarrega y que ha sido financiado por Feragua. Siguiente. Khalid, ¿podrías hablar un poco más fuerte o subirle a tu micrófono, por favor? Vale, a ver, ¿por dónde tengo que subir el volumen? Vale, perfecto. Bueno, la Fundación CENTA es una fundación pública adscrita a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible del Gobierno Autónomo de la Junta de Andalucía. Y el CENTA es un centro de investigación e entidad para la transferencia de tecnología y conocimiento. Su patronato está formado por el 70% de la administración pública y por el 30% de entidades públicas y privadas. Siguiente.
La Fundación SENTA tiene 30 años de experiencia en materia de tratamiento y reutilización de las aguas residuales en pequeñas comunidades y con un enfoque particular en sistemas naturales con bajo consumo energético y mínimos requisitos técnicos. Siguiente. Este proyecto se ha realizado en el SENTA, en los laboratorios del SENTA, que dispone desde el 2016-2017 de un laboratorio específico para estas especies invasoras. El SENTA ha realizado varios proyectos, como veis aquí en esta presentación. Todos estos proyectos han sido relacionados con especies que se encuentran aquí en Andalucía. Por ejemplo, la almeja asiática, el mejillón cebra, el mejillón de agua salobre y la plumatela, que es el briosol. Siguiente. Aquí no voy a hablar más en esto, ya la doctora María Luisa ha hablado del objetivo general de este proyecto. Aún sí me gustaría solamente dejar claro que nosotros en este proyecto hemos trabajado sobre todo sobre individuos adultos, no sobre larvas del mejillón cebra y la almeja asiática. Siguiente. Como he dicho antes, este proyecto se ha desarrollado en las instalaciones de la Fundación SENTA. Tenemos una sala totalmente adecuada para este tipo de proyectos. Tenemos varios tipos de acuarios con distintas capacidades. Todos esos acuarios están dotados de sistemas de oxigenación basados en la inyección de microburbujas en el agua. Y especialmente este proyecto o estas 3 especies han sido sometidas a las mismas concentraciones de los distintos biocidas y en las mismas condiciones ambientales. ¿Por qué? Porque en algunas comunidades de regantes aquí en Andalucía, estas 3 especies pueden desarrollarse en sus infraestructuras hidráulicas. Siguiente. Los biocidas que hemos usado en este proyecto han sido el hipoclorito sódico, el peróxido de hidrógeno, el ácido peracético y el bisulfito sódico. Siguiente. Bueno, para la definición de las concentraciones de biocidas que vamos a usar en este proyecto, hemos tomado como referencia las concentraciones aplicadas por las comunidades de regantes y también nos hemos basado sobre algunos trabajos científicos. En cuanto al hipoclorito sódico, hemos trabajado con una concentración de 0,5 a 1,5 miligramos por litro de cloro residual libre. El peróxido de hidrógeno hemos trabajado con 2 distintas concentraciones, 20 y 40 miligramos por litro. En cuanto al bisulfito sódico, hemos creado condiciones anóxicas añadiendo el bisulfito sódico a las aguas de origen. Siguiente. Bueno, el mejillón cebra o el material biológico. Las comunidades de regantes, casi todas las comunidades de regantes aquí en Andalucía, una vez que han detectado la presencia del mejillón cebra en sus infraestructuras hidráulicas, han instalado unos soportes para controlar la presencia y el grado de invasión de estas especies en sus instalaciones. Entonces, nosotros lo que hemos hecho, hemos aprovechado estas estructuras y de allí hemos recogido los individuos que vamos a necesitar para la experimentación. El transporte lo hemos hecho en unas garrafas de 10 litros llenadas a la mitad. Esto para que durante el transporte asegurar una cierta concentración del oxígeno dentro del agua por la agitación del agua. Tampoco la distancia no está muy lejos entre el laboratorio y entre la comunidad de regantes, sobre todo esta del valle inferior del Guadalquivir, donde hemos traído este material biológico. Estamos hablando de unos 30-35 kilómetros. Y previamente a la aplicación o previamente a la fase experimental, estos individuos han sido sometidos a un periodo de aclimatación de 12 días. Siguiente. Antes de seguir con la fase experimental o con la fase de aclimatación y después la fase experimental, me gustaría dejar muy claro el tema de la previsión frente a la posible propagación de estas especies. Esto es muy importante.
todos los materiales que nosotros hemos usado, tanto en el muestreo como en el transporte y como la experimentación, todos estos materiales han sido sometidos a una desinfección por el peróxido de hidrógeno o mediante una pulverización o mediante una inmersión durante 5-10 minutos. Siguiente. Durante la fase de aclimatación en los acuarios hemos mantenido la concentración del grado de porcentaje de saturación de oxígeno dentro de esos acuarios superior a 65%. La alimentación ha sido asegurada mediante la renovación del agua de los recipientes con agua que proviene de la balsa de riego. Esto lo hemos hecho de forma periódica porque sabemos que el agua de la balsa de riego está muy cargada con microorganismos y con sólidos en suspensión. Pero aparte de esto, hemos ido añadiendo de manera periódica algas liofilizadas, en este caso la spirulina. Los individuos, como he dicho antes, que hemos usado en este experimento han sido adultos. Tienen un tamaño de 12 a 31 milímetros. Durante la fase de experimentación hemos ido midiendo algunos parámetros físico-químicos. En este caso ha sido la temperatura, el pH, la conductividad, los sólidos disueltos totales y el oxígeno disuelto. Siguiente. De forma muy breve, como no tenemos mucho tiempo, voy a hacer muy breve la presentación de los resultados. O sea que hemos alcanzado el 100% de la mortalidad del mejillón cebra que han sido en contacto con el hipoclorito sódico después de 6 días de contacto. Siguiente. En cuanto al peróxido de hidrógeno, aplicando una concentración de 40 miligramos por litro, hemos conseguido el 100% de la mortalidad después de 3 días de contacto con este biocida. Siguiente. Aplicando una concentración de 20 miligramos por litro del biocida del peróxido de hidrógeno, el tiempo de contacto ha subido un poco más de 1 día más. O sea que hemos alcanzado el 100% de la mortalidad después de 4 días de contacto. Siguiente. En condiciones anóxicas generadas por el bisulfito sódico se ha alcanzado la mortandad o la mortalidad del 100% después de 76 horas. Siguiente, por favor. En cuanto al material biológico de la almeja asiática, los individuos lo hemos traído del fondo de un canal que está gestionado por la comunidad de regantes del Valle Inferior del Guadalquivir. Hemos aprovechado un corte de agua y hemos traído estos individuos del fondo del canal. Ya la almeja asiática es una especie bentónica, o sea que suele estar en el fondo de los canales. Al igual que el mejillón cebra, tanto el transporte como el transporte lo hemos hecho también en garrafas de 10 litros. Una vez en el laboratorio, durante la fase de aclimatación, hemos separado esta comunidad que hemos traído en 20 individuos por cada acuario. Hemos mantenido el porcentaje de saturación en oxígeno en esos acuarios superior al 65%. Y al igual que el mejillón cebra, la alimentación ha sido mediante un filtrado de agua procedente de la balsa de riego y también mediante algas liofilizadas, en este caso la spirulina. Siguiente, por favor. El periodo de aclimatación ha sido de 1 mes. Como veis aquí, del 20 de mayo al 21 de junio. Normalmente con 2 semanas es muy suficiente, pero no en nuestro caso más por gestión del material biológico y cosas más a escala del laboratorio. El periodo de aclimatación ha durado 1 mes. Siguiente, por favor. El caso de la almeja asiática, como vais a ver, que ha sido mucho más resistente que el mejillón cebra,
se ha alcanzado en contacto con una concentración de 0,5 a 1,5 miligramos por litro de cloro residual libre, se ha alcanzado la mortalidad de solo el 43% después de 2 semanas de contacto. Y después de 3 semanas hemos conseguido solo el 86%, o sea, no hemos alcanzado el 100% de la mortalidad. Siguiente. En cuanto al peróxido de hidrógeno, con una concentración de 40 miligramos, los primeros 4 días no se ha registrado ninguna mortalidad. Hemos alcanzado el 90% después de 9 días de contacto con este biocida. Siguiente. Con una concentración menor, que es de 20 miligramos por litro, lo mismo que a 40 miligramos, los primeros 4 días no se ha registrado ninguna mortalidad y después de 12 días hemos alcanzado el 86%. Aquí la presentación que ha sido la primera diapositiva ha sido de 40 miligramos y esta es de 20 miligramos. Normalmente las 2 concentraciones las hemos hecho en paralelo en el laboratorio. Vamos a seguir, por favor. En cuanto a la creación o la generación de condiciones anóxicas del bisulfito sódico, después de 15 días, dentro de condiciones anóxicas, no se ha registrado ninguna mortalidad en todas las réplicas que tenemos allí en el laboratorio. Y después de 3 semanas, solo se ha alcanzado la mortalidad del 29%. Siguiente. En cuanto al material biológico de los briozoos, se sabe perfectamente que uno de los factores limitantes para el desarrollo de esta especie, de este grupo zoológico, es la disponibilidad de una superficie adecuada sobre la que tienen que crecer. Entonces, lo que hemos hecho nosotros, hemos instalado en una balsa de riego unas placas de cerámica y otras de metacrilato. El seguimiento ha sido de forma periódica y durante estas visitas hemos ido tomando algunos datos tales como el pH, temperatura, conductividad, sólidos disueltos totales y oxígeno disuelto. Siguiente. Eso es el registro del periodo en el cual las placas han estado colocadas en la arqueta, una de las arquetas allí en el Bajo Guadalquivir. Si os fijáis aquí, he puesto que el 28 de mayo hemos observado que colonias de briozoos han analizado las placas. En una de nuestras visitas, la penúltima, esta del 28, que era del 13 de mayo, durante el 13 de mayo no hemos registrado ningún desarrollo, ni siquiera la fijación de los estatoblastos en las placas, tanto de metacrilato como las placas de cerámica. Y en la visita siguiente, que es el 28 de mayo, hemos encontrado una proliferación bastante masiva. Siguiente. Eso se aprecia perfectamente en las fotos. Veis las fotos a la derecha de las placas de metacrilato. Esto han sido tomadas el día 13 de mayo. Aquí el color que veis un poco oscuro, esto es solo barro, ni siquiera había estatoblastos. Y el 28 de mayo ya hemos tenido una proliferación masiva. Esto quiere decir que cuando sube la temperatura, en nuestro caso ha subido a 21 grados, entonces tiene que mantenerse por lo menos durante un cierto periodo para tener esta proliferación o este crecimiento. En nuestro caso, el crecimiento ha sido en el intervalo de 22 y 24 grados y también ha sido en aguas ligeramente alcalinas, que su pH varió entre 8 y 8,2. Nosotros hemos colocado muchas placas de metacrilato, más de la que necesitamos nosotros para el experimento. Vuelve, por favor. Vuelve, bueno. No, vuelve atrás, por favor. Atrás. Esta, sí. Lo que quería decir aquí es muy importante que... no, por favor. Marta. Sí.
Sí, te escucho. Sí, un segundo, por favor. Aquí es muy importante porque nosotros nos hemos concentrado sobre la plumatela. Como he dicho antes, hemos colocado varias placas de metacrilato, más de la que necesitamos para el experimento. Entonces hemos dejado algunas para ver el desarrollo de estas colonias. Entonces, con una visita del 6 de septiembre, hemos encontrado en estas placas, aparte de la plumatela, hemos encontrado una mínima presencia de colonias de Cordiloflora caspia. Hay que dejar muy claro que la Cordiloflora caspia, según el catálogo nacional aquí en España, la Cordiloflora caspia es una especie invasora. ¿Seguimos? Marta, la siguiente, por favor. Esa es la siguiente. Perfecto, vale. No, la anterior. Marta, la anterior, por favor. Esta. El transporte se ha hecho de la misma forma que el mejillón cebra y la almeja asiática. Una vez en el laboratorio, estas placas de metacrilato se han colocado en los acuarios con agua de origen. En el caso de los briozoos, no hubo periodo de aclimatación, ya que el periodo de experimentación se ha realizado en pocas horas. Después, una vez, como he dicho, una vez que hemos colocado estas placas en los acuarios, hemos añadido los biocidas. Y después de una hora de contacto entre la placa de metacrilato y el biocida, después de un periodo de contacto de una hora, se cambia el agua de los recipientes con agua de origen sin biocida. Así cortamos el contacto entre el biocida y las colonias. Entonces dejamos reposar durante una hora sin ningún tipo de manipulación y posteriormente se lleva a cabo el primer examen mediante una lupa binocular. A la hora siguiente se realiza el segundo examen. Se han considerado como zooides vivos aquellos que ante una estimulación externa retraen los fósforos. Siguiente, por favor. Siguiente. Por favor, Marta. Creo que tarda en verse, porque yo ya la veo, Jalid. Ah, perdona, vale. Entonces digo siguiente y espero. Perfecto. Vale, Marta, gracias. Bueno, el efecto del hipoclorito sódico sobre el briozoo ha sido un contacto, después de un contacto de 2 horas, se ha conseguido la mortalidad de todas las colonias, pero no se ha registrado una disminución del tamaño de dichas colonias. Siguiente. Lo mismo con el peróxido de hidrógeno. Con 20 miligramos o el contacto directo durante 2 horas de estas colonias con agua conteniendo una concentración de 20 miligramos del peróxido de hidrógeno ha provocado la muerte de todos los zooides de las colonias. Entonces, en este caso, ya por este motivo, no hemos considerado necesario la aplicación de una concentración de 40 miligramos por litro. La siguiente. En cuanto al bisulfito sódico, en condiciones anóxicas, también 2 horas han sido suficientes para conseguir la mortalidad de todos los zooides de la colonia de la plumatela. Siguiente. En cuanto a la experimentación con el ácido sulfuroso, como he dicho antes, esto es un proyecto anterior al Imbarrega, pero tiene una relación directa con este proyecto. O sea, que los resultados de la fase experimental vamos a aprovecharla para aplicarla también en el campo. Ya la hemos aplicado en el campo, como ha comentado la doctora María Luisa. Ha sido un proyecto financiado por Feragua. Entonces, en un principio, en el protocolo experimental ha sido recomendado por la empresa que nos ha facilitado el quemador del azufre de bajar el pH de 1 unidad y medio, el pH del agua de origen donde vamos a proceder a realizar el experimento.
Entonces, a escala del laboratorio hemos hecho una valoración para saber la cantidad de agua que tenemos, la cantidad del ácido sulfuroso que tenemos que añadir para bajar de 1,5 unidades el pH. Entonces, hemos usado 3 tipos de agua de 3 comunidades de regantes, 3 distintas comunidades de regantes. Siguiente, por favor. Entonces, después de bajar el pH de 1,5 unidades y después de 8 días de contacto del mejillón cebra con esta agua, no se ha registrado ninguna mortalidad en ninguna de las 3 réplicas. Siguiente, por favor. En cuanto a la almeja asiática, bueno, lo mismo por la, perdona, lo siento, es lo mismo con la almeja asiática. En estas condiciones, durante 8 días, no se ha registrado mortalidad ninguna en todas las réplicas que hemos desarrollado. Siguiente, Marta, por favor. Entonces, una vez que hemos visto que bajando el pH de 1,5 unidades no hemos registrado ninguna mortalidad tanto para el mejillón cebra como para la almeja asiática, lo que hemos hecho, hemos bajado el oxígeno, puedo decir, a unas casi al 0%, como veis aquí. Tenemos en las 3 réplicas menos o de 0,04 miligramos por litro. Aquí no lo tengo apuntado, creo que el pH lo hemos bajado o ha bajado de unos entre 3 y 4 unidades. Entonces, en estas condiciones hemos conseguido la mortalidad del 100% del mejillón cebra al 5º día. La siguiente, por favor. Y la mortalidad de la almeja asiática, el 100% lo hemos alcanzado después de 14 días. Total. Llegando a esta fase del proyecto, podemos concluir que los briosos son muy vulnerables a todos estos biocidas que hemos usado tanto a escala de laboratorio y ahora lo estamos haciendo a escala de campo, que la almeja asiática resiste mucho más que el mejillón cebra a esos biocidas. También podemos destacar que tanto el peróxido de hidrógeno como el ácido sulfuroso son 2 biocidas que han presentado, podemos decir, o que han tenido un efecto podemos decir un efecto mucho más dañino a estas especies que los otros biocidas. Y así acabo esta siguiente. Aquí así acabo esta presentación y muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, doctor Khalid Fad, por su presentación, por sus resultados, por compartirlos con nosotros, y vamos a dar lugar al espacio para preguntas y comentarios. Entonces le doy la palabra a Lucía para que nos vaya relatando las preguntas y puedan ustedes ayudarnos con esto. Sí. Lucía, tú puedes, ya tienes tu micrófono, ¿verdad? Lucía, ¿me escuchas? Lucía. ¿Me oís? Sí, muy bien. ¿Ahora? Vale. Bueno, decía que Raúl de México ha enviado 2 preguntas. La primera de ellas dice que si son estas especies comestibles, aunque Khalid le ha respondido por el chat, pero me gustaría que pudiesen responder en común. Vale. Mira, por desgracia, estos moluscos no son comestibles.
Si fueran comestibles no va a ser un problema. Y ojalá que se encuentre algún valor económico para el uso de estos bivalvos. De hecho, en el lago Victoria, en África, en el lago Victoria, ya hay un macrófito, una especie invasora que está invadiendo al lago, y un ingeniero local de la zona allí lo que hizo, ha inventado un sistema, o sea, un digestor de materia orgánica para generar energía. O sea, un digestor anaerobio en el que se mete estos macrófitos, estas plantas, dentro de este digestor, y después hay una degradación en condiciones anaerobias que genera el metano. Y entonces se usa el metano como combustible para las aldeas que están alrededor del lago Victoria allí en África. Y entonces lo que hace la gente allí en África o alrededor de ese lago, se levantan por la mañana y van a cosechar este macrófito, esta especie invasora, y ha sido una forma, puedo decir, extraordinaria para luchar contra esta especie. O sea, lo mejor para luchar contra una especie invasora es buscarle algún valor económico y así se puede luchar contra ella. Es la mejor forma. Muy bien, gracias. Ricardo Alex preguntaba qué proporción de los gastos de mantenimiento de una comunidad de regantes supone tales tratamientos químicos. No sé si lo puede responder mejor María Luisa, no lo sé. No se te oye, María Luisa. Le tienen que dar permiso. Hay que activarle el micrófono, que no está activado el micro. No. No, no. Ahora. Ya está, gracias. Es que no podía, me han tenido que autorizar. Bueno, los gastos de mantenimiento de las comunidades de regantes pues varían mucho de unas comunidades a otras, dependiendo del tamaño de la superficie de riego, de muchos parámetros. Se ha estimado aproximadamente en las comunidades de regantes de Feragua que los gastos vienen a ser entre 40 y 70 euros por hectárea actualmente. Gracias. María José de España preguntaba qué se está haciendo actualmente con los restos de briozos que se extraen de las tuberías, porque se entiende que si no se controlan los estatoblastos podrían seguir germinando y colonizando nuevas zonas. Sí, pues mira, en las comunidades de regantes lo que vienen haciendo es que cuando hacen limpieza acumulan los restos de briozos en unos contenedores que los dejan desecando al sol y posteriormente cada comunidad de regantes tiene su gestión de residuos, ¿vale? En el proyecto es lo mismo que estamos haciendo ya que estamos trabajando con esas comunidades de regantes. Luego tenemos un cuidado exquisito en evitar cualquier tipo de propagación de estas especies al medio ambiente. Para completar lo que ha comentado la doctora María, he visto la pregunta de esta chica antes, y el problema de las especies invasoras de los briozoos, tal como ha dicho la chica en su comentario, la pregunta, el problema no son los adultos, el problema son los estatoblastos. Esto es un problema. Como habéis visto en los resultados de la fase experimental, los adultos son muy vulnerables a este tipo de biosidad, pero el problema son los estatoblastos. De hecho, las comunidades de regantes aquí son conscientes de que los huevos de resistencia o estas estructuras de resistencia, o sea, si eliminas los adultos y dejas los estatoblastos, es como si no se ha hecho nada. O sea que las comunidades toman en consideración esto. Vale, gracias. Por parte de Leonardo Vique, de Uruguay,
No es una pregunta en sí, pero sí que comenta que aunque no cuenta con especies invasoras que den problemas graves en los sistemas de riego, sí que cuentan con una especie invasora gramínea que viene de África del Sur y que afecta a la arrocera. Entiendo que Leonardo quería poner esto en común con respecto a especies que no sean animales, sino especies vegetales, y que dada la globalización, pues que llegan a todos lados, ¿no? No sé si queréis hacer algún comentario. No, especies invasoras, hay de todos los grupos zoológicos, hay especies invasoras. Por ejemplo, el Catálogo Nacional de España, tenemos aquí 185 especies invasoras. Hay especies tanto vegetales como animales. Exacto. Vale, Raúl hacía otra pregunta, Raúl de México. ¿Hay tratamientos que no sean químicos? Y la segunda pregunta que hacía también, si se ha medido la huella ecológica. Bueno, yo he comentado en mi presentación que de hecho nosotros, además de tratamientos químicos, también estamos haciendo tratamientos físicos en campo. Estamos haciendo desecación, estamos haciendo pintura antifouling y estamos haciendo tratamiento con ultrasonidos. En cuanto a la huella ecológica, como he comentado también, y además queda en una de las diapositivas de mi presentación, tomamos muestras de agua antes y después de los tratamientos para controlar precisamente que no estemos emitiendo ningún tipo de residuos tóxicos al medio ambiente. Y eso para nosotros es prioritario y tiene que quedar completamente constatado, ¿vale? Con los resultados de las analíticas que hacemos. Vale, bueno, hay tres preguntas más que yo creo que quedan tiempo a resolver. La primera de ellas la dirige Leonardo Esquivel y pregunta que en el caso de los mejillones y las almejas, ¿cómo superan los sistemas de filtrado refiriéndose al cabezal de bombeo? Bueno, lo que pasan son las larvas. Pasan las larvas, esas larvas anidan en las tuberías y ahí comienza el crecimiento y en donde haya alguna zona de la tubería en la que la velocidad baja, se depositan las almejas asiáticas y los mejillones, como hemos visto en la fotografía anterior, pues se adhieren a las paredes de la tubería y llegan pues, a reducir el diámetro de las tuberías. Vale, también pregunta si recomiendan instalar alguna estructura hidráulica que contribuya a los chupinazos y a extraer, entiendo, las especies invasoras. Bueno, es que eso, perdón, depende de la comunidad de regantes, del sistema hídrico, el sistema impulsor que tengan, depende de muchos factores. En la comunidad de regantes en la que nosotros hemos hecho la experiencia en campo de ácido sulfuroso, tienen unas bombas de una gran potencia, las tuberías son de gran diámetro, entonces ellos con sus propias bombas pueden hacer esto perfectamente. Depende mucho de la instalación de riego. Javi, creo que ibas a decir algo. No, ya has contestado la pregunta. Perfecto. Vale. Vale, pues vamos a terminar con estas dos, entiendo, ¿no, Marta? Sí, por favor, Lucía. Estamos justo Vale. en tiempo, muy bien. Muy puntuales. Víctor Vargas pregunta que qué porcentaje de daño ocasiona en las instalaciones de riego, si está contabilizado en porcentaje el daño. Es que no sé, no llego a entender muy bien la pregunta. Porcentaje de daño, ¿a qué se refiere? Porque los daños que producen son muchos, como hemos visto, pero en definitiva todo al final viene a ser el daño económico. Porque si queda dañada una pieza por oxidación de una instalación de riego, lo que hay que hacer es cambiarla. Y eso lleva un coste económico. Al final, como he comentado, el coste económico final de limpieza, del volumen de agua que se gasta en la limpieza, de equipos o piezas que hay que reponer,
la pérdida de carga, la pérdida de presión, etcétera. Todo eso se resume al final en lo que he comentado, que para las comunidades de regantes que se encuentran en Feragua se ha calculado entre unos 40 y 70 euros por hectárea. Vale. Diego Aguilera, de El Salvador, pregunta para el doctor Khalid, ¿qué tratamiento es más efectivo, el tratamiento químico o los tratamientos físicos? Esto depende. Depende sobre todo, por ejemplo, del tipo de sistema de riego o de la infraestructura hidráulica. Si es un sistema muy pequeño, puede ser podemos decir, un tratamiento mecánico. Pero también depende de la especie que va a colonizar estas infraestructuras. O sea, es muy difícil de contestar a esta pregunta. En algunas ocasiones va a ser mucho más efectivo, digo bien, mucho más efectivo y mucho más económico un tratamiento mecánico. En otras circunstancias puede ser el tratamiento químico. Imagínate que estamos hablando aquí de comunidades de regantes que tienen kilómetros y kilómetros de tuberías. ¿Me entiendes? Entonces, depende de las características físicas de cada sistema y depende también de la especie invasora que coloniza a esta infraestructura hidráulica. Como dato, les podría, para abundar, la comunidad de regantes del Valle Inferior del Guadalquivir, que es donde hemos hecho la aplicación en campo por ahora, tiene 2.300 agricultores y abarca una superficie de 18.900, más de 18.900 hectáreas regadas. O sea que estamos hablando de comunidades de regantes que tienen que abarcar una gran superficie. Vale. Pues aquí hay una última pregunta de John Freddy Jiménez de Colombia. ¿Cuánto tiempo transcurre en verse afectado un sistema de riego por este tipo de problemáticas? A ver, eso primero depende del tipo de infraestructura que hay. Doy un ejemplo, voy a dar el ejemplo por ejemplo, de Marruecos, en un país que está cerca aquí de España. En principio no había este problema de especies invasoras, porque el sistema de riego era un sistema de riego a manta. Entonces no había sistemas de filtración, no había sistemas de goteo, ni sistemas de bombeo, ni nada. Una vez que está modernizado el sistema de riego, ya ahora se están detectando que hay especies invasoras. O sea, depende primero del tipo de sistema de riego que hay. Y segundo, depende de la presencia de esta especie en la región, si está o no está esta especie. Sí, además el tiempo de respuesta, no sé exactamente se refiere desde que pueden llegar las larvas a la instalación, a la balsa principal, hasta que se detectan los adultos, o no sé exactamente a qué se refiere. Porque el problema de estas especies es que incluso en las patas de los pájaros, cuando los pájaros beben en un embalse, que pueden quedar adheridas en las patas de los pájaros, entonces el pájaro volando va a otro embalse y ahí deposita esas larvas. Entonces ya tenemos el comienzo de la invasión en esa comunidad de regantes. Entonces de un año para otro podría empezar a surgir el problema. Vale. Ahí van animándose. Yo sigo entonces haciendo las preguntas. Leonardo Esquivel pregunta si tienen experiencia de que los briozoos hayan logrado llegar hasta emisores, hasta el goteo. En algunas ocasiones sí. ¿Por qué? Porque los briozoos son muy filamentosos y con la agitación del agua y con los sistemas de bombeo, podemos decir que incluso se desintegran los cuerpos o estos filamentos y entonces pueden pasar algunos sistemas de filtración y algunas veces pueden llegar hasta los goteros. Y incluso varios sistemas de filtración, algunos que pueden dejar pasar estos trozos
de los briozoos y llegan hasta los sistemas hasta los goteros, sí. En algunos casos sí. Depende del sistema de filtración que hay arriba. Sí, de hecho, en las comunidades de regantes nos contaban que al principio, cuando empezaron los briozoos, no sabían exactamente qué era. Que lo que detectaban era que al final de las instalaciones de riego, ya donde las parcelas o de las superficies a regar de los agricultores encontraban los sistemas de riego que estaban obturados por algo que parecían unas raicillas, ¿eh? Hasta que finalmente ya se hicieron estudios y vieron que no eran raíces, sino que eran estos briozoos. Y esto es lo que conlleva que no solo los responsables de las comunidades de regantes tengan que hacer un trabajo de limpieza en sus instalaciones, sino ya incluso al final, en las parcelas de los mismos agricultores también tienen que hacer limpieza de los emisores, porque si no pueden quedar obturados por los briozoos. Vale, pues por ahora no hay ninguna otra pregunta. No sé si alguno más se anima que se haya quedado rezagado. Puede aprovechar o ya está. En realidad ya estamos en tiempo, querida Lucía, y pues yo quisiera agradecer la participación activa de nuestros participantes de Europa y de América Latina. Y quisiera preguntarle a Lola si quiere hacer algún comentario final y posteriormente a don Diego para cerrar puntualmente. Hay que darle voz a Lola. Sí. Listo. Hola. Pues nada, Marta, agradecerte como siempre la hospitalidad, tanto la de la Red Innovagro como la de ICA, por ofrecer la posibilidad de utilizar esta plataforma. Agradecerle a los ponentes por su presentación y también por atender a todas las respuestas. Y a los asistentes por el interés. Y nada, ya os dejo para que despidáis, Marta. Muchas gracias. Gracias a ti, Lola. Y ahora intento darle la palabra a don Diego, pero no me deja esta cosita. Ahí está. Listo. Pues yo me sumo a los agradecimientos. Felicitaciones por las excelentes presentaciones, por la participación, por las preguntas y pues reiterar nuestra disposición para continuar auspiciando y colaborando con estos espacios tan interesantes de intercambio y de transferencia de conocimientos. Pues el compromiso se mantiene y se refuerza. Muchísimas gracias y pues hasta una próxima ocasión que ojalá sea muy pronto. Muchas gracias. Gracias, don Diego. Bueno, sí, estos seminarios web están programados realizarse otro este año, así es que les mantendremos informados, les enviaremos una invitación. Y pues muchas gracias, doctora María Luisa de la Torre, doctor Jalid Fahad, gracias a todos nuestros participantes de América y Europa. Un abrazo y hasta pronto. Muchas gracias. Les recuerdo que está el video en el canal de YouTube México y que la presentación estará también en el portal de la Red Innovagro en el espacio Seminarios CIA3 Innovagro. Buenos días y buenas tardes, dependiendo de donde estemos. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Adiós. Adiós.